establecer algún tipo de vector o de orientación que encuentre alguna tangente con lo político, ¿no es cierto? Esa sería una cuestión. El modo mínimo de esa experiencia, que vale tanto para la derrota, digamos que la derrota no es en el momento en que queda tan claro cuál es la derrota, sino que hay condiciones muy antecedentes de cuando se define la derrota, ¿no? Es lo que sucede en las grandes guerras, que la derrota se sabe mucho antes del día del armisticio o de la rendición, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial la derrota del eje se conoce 1 o 2 años antes de que se hiciera efectiva, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en los procesos emancipatorios de tipo político-cultural. El enemigo o el adversario está siempre ahí. Está antes y después de los procesos políticos. Cuando se consigue un avance en cuestiones de género, con eso no se suprime el colectivo machista. El colectivo machista sigue estando ahí y actúa de manera reactiva. O sea, hay fenómenos reactivos que van desde el feminicidio hasta comportamientos en las redes, formas neoconservadoras de género, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? El impulso, quiero hablar sobre la figura de la emancipación, quiero tratar de plantear una idea que vengo trabajando en todo este periodo en relación a estos acontecimientos situados, que tiene que ver con retomar la idea de la emancipación, no en el sentido moderno, sino en el sentido clásico, ¿no es cierto? En el sentido clásico la emancipación es la emancipación de la esclavitud. Es decir, es la ruptura de los eslabones de las cadenas, ¿no? Que es una figura fuerte de las políticas modernas, ¿no? Romper las cadenas. En nuestro himno nacional está, hay muchos himnos, romper las cadenas, ¿no? En las formas modernas de plantear la convivencia política aparece la figura de emancipación. Pero en el sentido más figurativo, tradicional, alguien que es esclavo, que puede ser hijo de esclavos, nieto de esclavos, un día determinado, nadie sabe cuándo, ni por qué, ni cómo, adopta una actitud de huida o de lucha y de ruptura del lazo que lo tiene sujetado. Cuando hace eso, ¿tiene proyecto? No tiene ningún proyecto. ¿Tiene a dónde ir? No tiene a dónde ir. ¿Tiene la menor idea de cómo va a ser su vida desde el siguiente instante, más allá de que lo maten? Porque la mayor probabilidad es la muerte al que se libera de la esclavitud. No, tampoco. De hecho, la muerte es una opción, porque es preferible a la esclavitud. Todo eso es una narrativa, lo quiero plantear como una narrativa, ¿no? Es decir, es una narrativa, como también ninguno de nosotros, creo, o es un acuerdo que tenemos sobre que podemos llamar narrativa algo que no es ni del orden de lo real ni del orden de lo no real. Es lo que estructura los acontecimientos. Se estructura alrededor de narrativas que están colectivamente configuradas, ¿no es cierto? Es decir, no se corresponden con una validación, con una verificación ni con una prescripción. Son acontecimientos, ¿no es cierto? Entonces, el de la emancipación es una narrativa. En la modernidad, esa narrativa es de alguna manera introyectada por esto lo escribe Ticio, en otros términos, ¿no? Introyectada por el proyecto de la revolución. O sea, la revolución no se plantea como mera emancipación, sino que resignifica la idea emancipatoria. O sea, porque, insisto en esto, el esclavo se libera hacia el abismo, hacia la nada. O sea, es un acto nihilista, uno podría decir, porque lo que le conviene es seguir siendo esclavo. Incluso el amo, ¿qué le dice al esclavo cuando rompe las cadenas? El amo le dice, ¿por qué rompés las cadenas ahora si hasta ahora no lo habías hecho? Esta frase me fue inspirada por lo que se decía al kirchnerismo. ¿Por qué hacen esto ahora si no lo hicieron antes? Esta es una configuración repetida hasta el agotamiento, hasta el hartazgo en Argentina. ¿Por qué defienden derechos humanos ahora si antes no los defendían? Esa es la pregunta del amo al esclavo. Porque el esclavo se libera porque antes no se liberó, porque era esclavo, si no, no se liberaría. No se liberan los libres, se liberan los esclavos. Es como cuando uno hace la paz, hace la paz con el enemigo, no con el amigo. Por eso hace la paz. O sea, ahí hay un truco retórico, una trampa retórica que lleva a intimidar al interlocutor, ¿no? Entonces, frente a esa pregunta que dispone una conversación,
hay una deslegitimación del acto emancipatorio. Si no, efectivamente, no sé qué voy a hacer. Porque hasta ahora nací en la esclavitud y me daban de comer, me daban abrigo, y no sé vivir libre. O sea, el que se libera no es porque no sabe porque es esclavo. O sea, ahí hay un círculo, o sea, hay un nudo de los que conocemos en la teoría. Pero el proyecto de revolución racionaliza la condición emancipatoria, y es decir, Marx, el siglo XIX, ¿no es cierto?, omite el problema, la negatividad profunda que tiene la emancipación, que termina en terror y en guerras napoleónicas. Termina en bibliografía escéptica respecto de la revolución, esa bibliografía de más o menos derecha, a los Furet, etcétera, que resignifica los procesos revolucionarios modernos como vías sin salida, inclinándonos a aceptar el orden de las cosas existentes. Eso forma parte de nuestro debate, ¿no? Todo esto está propiciado por la aparición de la palabra fascismo en nuestra convocatoria, ¿no? Porque el fascismo es la forma que adquirió este modo de alguna manera incorporar lo emancipatorio a un orden, que es lo que en la Revolución Francesa sabemos cómo ocurrió, y en el caso de las revoluciones socialistas también sabemos cómo ocurrió. O sea, ocurrió, lo digo aforísticamente, vía el fascismo y vía el estalinismo, vía formas totalitarias. ¿No es cierto? Una de las dificultades que tenemos en el pensamiento crítico nuestro que frecuentamos es que estos problemas están omitidos, están dejados de lado. Decir fascismo, como se ha puesto en este programa, implica desafiar un tabú. Hay un tabú respecto de el fascismo, que es un tabú justificado, que nos llama a la cautela, ¿no es cierto? Es un desafío usar la palabra fascismo. ¿Por qué? Por la trivialidad, por la banalización, por la distancia inconmensurable que existe entre los acontecimientos atroces del fascismo, o en sus formas latinoamericanas, ¿no es cierto?, Guatemala, la Argentina, etc. Y la actualidad que uno está discutiendo, ¿no es cierto? Bien, pero una vez salvada esa cuestión, que no es algo fácil en absoluto, el dilema no se resuelve por el tabú. O sea, me niego a llamar fascismo a cualquier cosa, sino que tiene que haber una recuperación de los procesos reactivos que se producen frente a los fenómenos emancipatorios para poder diagnosticarlos, ¿no es cierto? Hay algo que no nos podemos permitir, no nos podemos permitir ese estado de estupefacción frente a las cosas que están ocurriendo. O sea, eso puede ser un primer momento, pero en todo caso indica un fracaso, indica no haber visto las advertencias, porque si algo caracteriza al pensamiento crítico que compartimos, es lo que Lowy titula un libro llamándolo el aviso de incendio, ¿no es cierto? El aviso de incendio nunca es audible, no es audible con posterioridad. Yo ahora sé que había signos de advertencia antes de que ocurriera lo que ocurrió. ¿Cómo hago para que eso me permita observar los signos de advertencia en la actualidad? Bueno, esa es una cuestión anudada también, no es transparente. No es que ahora si observo las advertencias las puedo enunciar y eso nos va a resultar operativo. No funciona de esa manera. Hay modos de obturación, de opacidad que se reproducen. Pero no obstante, la posibilidad de una escritura crítica es plausible, es lo que estamos haciendo de todos modos. Por eso yo creo que la discusión con la estatalidad también tiene que relativizarse, ¿no es cierto? Hay que verlo de un modo mucho más pragmático. La estatalidad ocurre o no ocurre y uno hace lo que puede o lo que le resulta accesible para su subjetividad, porque hay una subjetividad en juego frente a la estatalidad que no es homogénea, no es una cuestión prescriptiva o de principios, acepto o no acepto, se enuncia así, pero en las experiencias concretas no sucede de esa manera. Entonces uno tiene a Horacio González que se autodescribe como libertario adentro del Estado, y uno puede discutir de en qué medida eso se efectúa o no. En el texto donde está la conversación que hemos tenido, ahí están esas tensiones, ¿no es cierto? El que más antagoniza con lo que planteo es un miembro del colectivo Situaciones, que es Sebastián Skolnick. Él tiene el papel más incisivo porque el colectivo Situaciones es una forma del pensamiento de izquierda
para la cual no existe el fascismo. El fascismo es una cosa del pasado, o sea, participa de este tabú. Es un tabú que ni siquiera se denuncia y que tiene como